Queremos hacer una breve aclaración. Es posible que en algunos momentos notes que la calidad del audio no es la mejor, aunque normalmente cuidamos cada detalle técnico de este espacio. En esta ocasión decidimos conservar la grabación tal y como ocurrió. Este episodio tiene un significado muy especial para mí porque tuve el privilegio de conversar con mi papá. Más allá de la perfección técnica, elegí preservar la naturalidad, la espontaneidad y la autenticidad de este encuentro, convencido de que el valor de esta conversación está en su contenido, en las emociones que compartimos y en el mensaje que puede dejar en cada persona que lo escuche. Agradezco profundamente tu comprensión y espero, al igual que yo, puedas conectar con esta historia desde el corazón. Gracias por acompañarme en un episodio que sin duda guardaré para siempre. Bienvenidos aquí y ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast aquí y ahora con Hugo Gutiérrez. Y bueno, el día de hoy me acompaña alguien a quien quiero muchísimo, ¿cómo no voy a querer? Porque el día de hoy me acompaña mi papá, el maestro Hugo Gutiérrez Hernández, docente, papá, profesionista y ahora abuelo. Y hoy vamos a hablar de un tema que es de mucho impacto para la sociedad porque pues vamos a hablar de los abuelos y los abuelos, la nueva generación. Así es que si tú tienes a alguien de tu familia que está próximo a ser abuelo o que ya fue abuelo, pues ahora sí que compárteles este episodio para que puedan, pues ahora sí que compartir con nosotros, aprender. Claro. Y bueno, pues hoy hablaremos sobre un tema donde ser abuelo en la actualidad implica vivir en un mundo completamente diferente al de hace unas décadas. Hoy existen nuevas formas de criar, familias con dinámicas diversas, tecnología presente desde los primeros años de vida y una sociedad que cambia a gran velocidad. ¿Cómo viven los abuelos esta nueva realidad? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo acompañan sin invadir? ¿Y qué han aprendido de sus hijos y de sus nietos? Hoy tendremos una conversación sincera, llena de recuerdos, experiencias y aprendizajes que seguramente tocarán el corazón de más de una familia. Así que comencemos, ¿te parece bien? Claro, estamos dispuestos. Ok, para comenzar, la primera pregunta. Papá, ¿cómo recuerdas el día en que supiste que ibas a convertirte en abuelo? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Ay, una muy buena pregunta. Pues mira, ¿qué pasó por mi mente cuando supe que iba a ser abuelo? Es una serie de sentimientos encontrados, porque estás en el presente y te vienen recuerdos del pasado, ¿no? Claro. Sí. En el presente porque es una emoción el saber que viene un nuevo miembro de la familia. Y te lleva al pasado porque recuerdo cuando fui padre, ¿sí? Y fue ese brincar un umbral, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me refiero como brincar un umbral? Es cuando no eres padre todavía, estás soltero, y aún casado, y todavía casado, pero todavía no tiene hijos. O sea, vives en un mundo en el que pues todo está bien. Pero ya cuando viene el hijo, es un cambio total. O sea, es una transformación en tu mente. Al ver a ese pequeño en tus brazos, o sea, te cambia la vida. Enormemente, te cambia la vida. Y el recordar aquello con el presente, cuando dices, híjole, esa expectativa de tener nuevamente a un miembro de la familia, a un pequeñito, que claro, ya no es tu responsabilidad, pero es algo que te mueve en el corazón, o sea, es ver la responsabilidad del pasado con una responsabilidad del presente. Claro. ¿Sí? Pero ya no con la obligación de cuidar al pequeño, ¿no? Eso ya que queda a sus padres, ¿no? Pero hay un vínculo, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ya como abuelo, por esa pequeña criatura que ya esperas tener en tus brazos, ¿no? Claro, ¿cómo describirías la diferencia entre esos dos momentos de la vida? ¿No? ¿Cómo Porque yo creo que es diferente cuando te enteras que vas a ser papá.
que en aquel entonces pues fuiste un papá joven, Sí. ¿no? Y de repente enfrentarte a esta situación en la cual pues ya lo vives a lo mejor desde otra experiencia diferente, como tú bien lo dices, ¿no? A lo mejor ya no es el tener el cuidado al 100%, pero emocionalmente sí crees que haya una diferencia entre cuando te llega el trancazo de decir voy a ser papá, a cuando te llega el trancazo de decir, ay, voy a ser abuelo, ¿no? Ok. Yo lo describiría de la siguiente manera. Cuando vas a ser papá, es un sentimiento que no hay cómo describirlo, Ok. ¿sí? Por eso digo que cuando está uno como soltero o casado, pero todavía no tienes hijos, no experimentas esa sensación hasta que tienes al hijo en tus manos. Entonces, como papá joven, ¿verdad? Ves una enorme responsabilidad y un sentimiento que yo lo describiría así, un linaje, ¿sí? Porque vienes de un linaje y va a continuar un linaje, ¿no? ¿Sí? Y eso te llena de orgullo, ¿no? ¿Sí? Te llena de orgullo porque dices, wow, o sea, mi ADN va a continuar en esta pequeña criatura como papá. Entonces, imagínate cuando ya eres abuelo, Ok. ¿sí? O sea, Que ya ves a lo mejor ese proceso cumplido. claro, ¿verdad? Porque de papá dices, wow, mi hijo, sangre de mi sangre, ok, correcto. Pero luego ya como abuelo se potencializa esa experiencia con la experiencia ya como abuelo que dices, wow, o sea, estás viendo que hay una continuidad de tu ADN, de tu sangre, y que el linaje se va reflejando, ¿no? Claro. ¿Sí? Y va a ir trascendiendo, ¿no? Esa sería la experiencia. Y hablando de esta cuestión de las generaciones, ¿qué significa para ti ser un abuelo nueva generación? Oh, ¿Crees que los abuelos de hoy viven esta etapa muy diferente a como la vivieron tus padres? sí, desde luego que sí. Y bueno, yo puedo decir que yo soy de una generación, por ahí hay algunos eh, comentarios en internet, ¿no? Donde dicen, bueno, hay una generación que somos del siglo pasado y del siglo actual, Ok, ¿sí? ok. Yo pertenezco a esa generación, Sí. ¿sí? Y si yo viera a mis papás o a mis abuelos, las vivencias de aquel entonces, nada que ver con la tecnología actual, Ok. ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero imaginarme? ¿Cómo era la atención o la crianza de los abuelos en aquel entonces, sin tecnología? Quiero suponer que pues era eh, tener un cuidado de los nietos, ¿verdad? A lo mejor un tanto fría por las culturas que se tenían de aquel entonces, Ok. la falta de comunicación, etcétera. Entonces, a lo mejor había abuelos, yo quiero suponer, de dos características, abuelos muy fríos y abuelos muy cariñosos. ¿A ti qué tipo de abuelo o abuela te tocó? Hablando de la abuela Lupita, por ejemplo. Ah, no, mi abuela fue una abuela eh, muy, muy cariñosa, muy cuidadosa de sus nietos. Eh, tus- tú la llegaste a ver, Claro. ella llegó a una edad de 104 años, Ujú. ¿sí? Pero ella siempre estuvo, en su mente siempre tuvo esta parte, ¿no? De preocuparse por la familia, Ok. ¿sí? Entonces, si bien la historia de mi abuelita tiene su estructura, donde fue una madre que se dedicó a los hijos, digo, lamentablemente hablamos de la cultura, mi abuelo pues no era una persona muy dedicada a la Claro. familia, pero mi abuelita sí se enfocó más al cuidado de sus hijos Sí. y desde luego que
Yo fui su primer nieto. Oh, Yo fui su primer nieto y te imaginarás la experiencia que yo viví con ella en cuanto a esos cuidados, no consentimiento. ok, ok. Ella no me consentía, pero sí me procuraba, me cuidaba, estaba al pendiente de esa atención de amor y ternura, ¿no? Sí. Después vinieron mis demás hermanos y primos y bueno, alcanzó una generación muy, muy abundante que somos como familia. Pero ella siempre estuvo al pendiente, ¿no? O sea, Claro. de las fechas de nacimiento, de los nombres. Bueno, ya a la edad, ya más de 80, 90 años, ya a algunos ya se les olvidaba, pero algo que crees bien interesante, Sí. de mí nunca se le olvidó ni la fecha de nacimiento, Ok. ni mi nombre. O sea, ella hasta sus últimos días, bien lúcida en cuanto a conocerme, ¿no? Claro. Sí. Pero de todos los demás, ella luego me decía, es que ya no recuerdo a fulano, a sotano, o sea, sé que están, pero ya, dice, entonces, pero ahí es donde me doy cuenta de que la época antigua del siglo pasado había más atención en ese sentido, pero vuelvo a repetir, había abuelos fríos, porque va a depender mucho de las características familiares que vivieron, Claro. y abuelos muy atentos o Entregados. muy entregados, repito, también de las circunstancias en que hayan vivido, ¿no? Claro. Entonces te decía yo, yo estoy dentro del siglo pasado y el siglo actual, porque bueno, en mi época, pues no había tanta tecnología como la hay ahora, Claro. ¿sí? Entonces la atención era, yo recuerdo juegos de mesa, juegos de adivinanzas, de las escondidas, etcétera, juegos de equipo, ¿verdad? Pero con mis abuelos, ¿no? Con mi abuela y todo eso. Hoy en día ya es distinto, desde luego, ¿sí? Y bueno, quiero comentarte, por ejemplo, si yo a los 20 años soy de una generación, a mis 20 años, cuando yo paso a los 30 años, ya es la misma generación, pero ahora de 30 años, pero atrás de mí viene una generación de 20 años y atrás viene una generación de 10 años. Entonces, las generaciones van avanzando. Claro. Y esta parte de la tecnología también va haciéndose presente. Entonces, lo que yo viví, no lo vivieron las generaciones de hace 20 años. Claro. Entonces, hoy en día encontramos con padres de familia que tienen hijos y algunos ya tienen nietos, pero ya con unas circunstancias de tecnología totalmente distintas, ¿no? ¿Cómo enfrentas esa parte? Que de repente, no sé, a lo mejor tu nieto llega y, abuelo, mira, Bueno, sí, déjame decirte que a mí me ha ayudado mucho, digo, por la profesión y la dedicación a la docencia, me ha permitido ir avanzando en esta parte tecnológica, pero no a la misma velocidad de mis generaciones anteriores, Ok. ¿sí? Pero sí, cuando recuerdo hace 5 años más o menos, mi nieto, o sea, Gael, a, a los meses, estamos hablando de 8 meses, 1 año, Sí. ¿sí? Y ya me subía, iba al coche con él, e inmediatamente, de manera Automática. automática, Ajá. a moverle los botones del tablero del coche, a andarle husmeando qué está pasando. Me llamó mucho la atención, Sí. porque no era el mismo comportamiento de cuando tú naciste, ¿no? Oh. ¿Sí? Aunque eres... Cuidado con compartir mucha información al respecto. Bueno, pero me refiero yo a que tenías tú la necesidad de descubrimiento, como cualquier niño, Sí. ¿sí? De tu generación. Pero hoy en día yo veo a los niños que digo, wow, o sea, ya, como dicen por ahí, ¿no? Ya nacen con el chip integrado, ¿no? Sí. ¿Sí? Nacen con la tablet en la mano. Sí, ¿no? ya se puede decir así, ¿no? Que ya nacen con la tablet. Porque yo lo veo con mi nieto Gael.
ya él agarra el celular y ya mueve, ya abre aplicaciones, sabe cómo llevar a cabo juegos de videojuegos, ya sabe cómo buscar fotografías, ya sabe, Sí. o sea, tiene ya una habilidad, disculpa la comparación, ¿eh? Pero la habilidad que tú no tenías a esa edad, ¿eh? O sea, a esa edad, estamos hablando de 6 años. Sí, sí, sí. Pero lo que para ti en su época, discúlpame que lo diga, ¿verdad? Pero era el Mario Bros, ¿no? Claro. El Nintendo. O sea, me imagino que ustedes que nos están viendo hoy, que son de mi generación, ahora que hemos estado hablando de los del 40, pues obviamente el Nintendo pues era lo máximo en aquel Era entonces. la tecnología, ¿no?, de aquel entonces. Sí, sí, sí. Y tú eras ávido en esa situación, ¿no? Sí. Sí. Pero era el Nintendo y si acaso algún otro videojuego por ahí. Pero hoy hay enormes, o sea, plataformas Sí. y veo que, digo, con sus limitaciones y demás, pero ya, ya veo que desarrolla esa habilidad. Sí. Y obviamente que estoy viendo hoy en día, por ejemplo, en las escuelas, Sí. les están dando ya plataformas a su nivel, Sí. que eso va a potencializar mucho su desarrollo. Su desarrollo. ¿Sí? Entonces, dime tú cómo me siento yo ahora, viendo, ¿verdad?, cómo él se está desarrollando, mientras yo doy 2, 3 pasos, él ya dio 10. Claro, cuando Sí. apenas el abuelo está aprendiendo a utilizar el ChatGPT, él ya... Sí, exactamente, ¿no? Sí, entonces es impresionante ver cómo se desarrolla todo esto. Oye, Pa, existe la idea de que los abuelos consienten demasiado a sus nietos. ¿Qué opinas? ¿Dónde crees que está el límite entre consentir, educar y acompañar? Híjole, es un tema bastante bueno, un punto interesante, porque no es que uno los consienta. Ok. Sí, no es que uno los consienta, y a lo mejor algunos abuelos de mi edad estarán de acuerdo conmigo, y si no, esta frase que yo por ahí escuché en alguna ocasión es que los nietos son la extensión de nuestros hijos. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando te tuve, bueno, naciste tú, las circunstancias eran distintas. ¿Por qué? Pues porque soy tu padre, no soy tu abuelo. Entonces, en ese sentido, hay una disciplina, se buscaba una disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Sí? Que a lo mejor algunos padres cometimos errores, sí, porque no hay padres perfectos. Ojalá hubiera una escuela de padres, ¿no? Que te dijeran, a ver, vas a tener un hijo y las cosas tienen que ser así. O sea, no. Porque cada familia es distinta y cada padre es distinto. Entonces, una escuela de padres no podemos encajonar la idiosincrasia de una persona o la cultura de una persona, sí, para que todos sean lo mismo. O sea, no. Qué bueno, déjame decirte que llega un momento en el que ya cuando creces, ya llegas a una edad adulta, independientemente de cómo haya sido, ahora sí que este proceso de enseñanza, de educación de los hijos, pues agradeces, ¿no? O sea, independientemente de cómo haya sido, agradeces porque te lleva a ser la persona que eres hoy. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pero en su momento, pues no hay. Claro. Pero es por las características y las circunstancias que cada hombre y cada mujer vive. Sí. ¿Sí? Porque eso tiene un trasfondo, o sea, tiene que ver con tu niñez y tu desarrollo y el acompañamiento que algunos hombres tienen de sus papás o que no tienen de sus papás o que no tienen papá. Entonces, son circunstancias que te van llevando por la vida, ¿sí? Y cuando ya eres papá, haces lo mejor que puedes. Haces lo que puedes Sí. Con lo que tienes. Exactamente, ¿sí? Pero entonces, ahora sí, ya cuando eres abuelo, ya tuviste la experiencia de tu hijo. Claro. Entonces, repito, los nietos son la extensión de nuestros hijos. Nos dan esa alegría, que es lo que hablábamos hace rato. O sea,
Tienes a tu hijo, wow, dices, ¿y ahora qué hago con él? ¿No? Tienes al nieto y dices, ya sé qué voy a hacer con él. Ya aprendí. ¿Sí? Como decían por ahí, a lo mejor con errores, con situaciones, con todo. Como quieras. Claro, pero ya sé qué hacer. Sí, exactamente. Ok, ¿no? ok. Entonces, como ya sabes qué hacer, o sea, ya sabes que no vas a darle un libertinaje, o sea, ya sabes que debe haber límites, Claro. ¿sí? Lamentablemente habrá algunos abuelos que quieren darle todo al nieto de lo que no le pudieron dar al hijo. O porque a lo mejor se arrepienten de lo que hicieron en su momento como papás. Claro, pero repito, o sea, todo va a depender de las circunstancias Claro. y de las vivencias de cada hombre y cada mujer ya como abuelos, ¿sí? Pero entonces, aquí es donde dices, hay límites. Si eres mi nieto, eres la extensión de mi hijo y todo, pero, espérame, déjame quitar aquí, porque si no, perdón, ¿eh? Es esta parte de la tecnología que de una u otra manera, pues no recordamos poner en silencio. Exactamente, las situaciones, permíteme. ¿no? No estamos acostumbrados a traer esta parte. Ay, si no, es que luego empiezan, perdón, ¿eh? Porque luego... Entonces, repito, hay situaciones en las que ya como abuelo, ya con el nieto, ¿hasta dónde yo lo voy a consentir? Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que con lo que ya experimentaste Sí. como padre, sabes que no puedes volver a cometer el error de lo que hiciste o no hiciste bien, ¿sí? Entonces, comentaba hace un momento, o sea, hay papás que tratan de cubrir esa falta, a lo mejor disfrazada de falta de amor, ¿sí? Y dándole al nieto lo que pida, Ok. ¿sí? Y eso a veces nos lleva a conflictos como matrimonio de abuelos, ¿no? Ok. Porque o uno consiente y el otro no, y viceversa, ¿no? Ok. Entonces a veces eso también nos lleva a ciertos conflictos, pero que si lo hablamos, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo, podemos llegar juntos como pareja de abuelos a marcar límites, ¿sí? Claro. Ajá. Y al marcar esos límites, fíjate esta parte bien interesante. Ok. Le estás dando la autoridad a sus padres. Okay. Porque hay abuelos que sí, yo por ahí conozco a dos que tres. Nos están viendo. Sí, sí. No. Hay algunos abuelos que no respetan la autoridad de los padres del nieto, ¿no? Claro. Entonces, se ponen por arriba y eso, yo estoy de esa idea. Al nieto le genera una confusión, o sea, sí. ¿Quién es quién? ¿Sí? Entonces, es importante que como abuelo entendamos que amamos y queremos mucho a nuestros nietos, pero que también debe haber límites y que debemos de respetar la autoridad de los padres, ¿no? Claro, porque luego de repente me ha tocado a mí en consulta, ¿no? Que el niño pues, no sabe quién es la autoridad, ¿no? Porque luego hay ocasiones en las cuales ya un poquito más grandes, ¿no? Dicen, regaña a mi mamá, porque mi mamá no está haciendo lo que yo... Y es como de, no, a ver, espérame. O sea, el rol de hija de la mamá terminó en un momento cuando se convierte en mamá. Sí. ¿No? Y entonces ya se convierte en mamá y tiene que hacerse cargo. Y entonces el rol de papá deja de ser el rol de papá para convertirse en el abuelo que acompaña. Claro. Solamente, sin quitarle la autoridad a la mamá. Así Porque es. luego, como tú bien dices, el que viene sufriendo, pues es el nieto. Así es. ¿No? Así entonces, es. ¿por qué? Porque pues no alcanza a definir bien a quién le tiene que hacer caso. Así es. Sí, y eso genera a veces una falta de comunicación. Ok. Sí, que es bien importante la comunicación entre los papás del nieto Ajá. y el abuelo. Ok. ¿Sí? O los abuelos. Sí. Porque es bien importante esta combinación, ¿no? Sí. ¿Sí? Eres mi nieto, sí, pero
lo que diga tu papá. Eres mi nieto, mi nieta, sí, pero lo que diga tu papá o tu mamá. Ok. ¿Sí? Para siempre, siempre marcarle esa autoridad de sus padres. Perfecto. Y detrás de esa etapa de tu vida, ¿qué es lo que más disfrutas y qué ha sido lo más desafiante? Ah, o sea, ¿qué más disfruto? ¿Qué es lo que más disfrutas, por ejemplo, de convivir con tu nieto, pero también qué ha sido lo más desafiante? Sí, lo que más disfruto es esa cara de felicidad. Híjole, o sea, ver esos ojos así brillantes cuando te preguntan cosas, ¿sí? Que a ellos les causa asombro y disfruto explicarles, ¿no? ¿Sí? Porque a mí me queda, bueno, como docente, ¿verdad? Sí, Sabemos que el niño entre los 0 y 5 años son unas esponjas, claro. ¿sí? Entonces, al ser esas esponjas, es esa de, abuelo, ¿por qué esto? Abuelo, ¿por qué aquello? Abuelo, ¿por qué? Y él se está preguntando, pero es esa carita de asombro, de felicidad, de sorpresa, Claro. ¿verdad? Que tú ves cuando te preguntan y tú les contestas, y luego me fascina, ¿no? Que a veces eso lo tengo que caracterizar, ¿sí? Actuar, ¿verdad? Para que ellos se asombren todavía más, ¿sí? Que es lo que a veces nos falta a los abuelos, Ok. ¿sí? Porque era lo que yo te comentaba, o sea, hay abuelos que, pues, por el trasfondo que traen y demás, pues son así como que, sí, como fríos, bueno, no fríos, pero como que no se conectan con el nieto, Claro. ¿sí? Pero cuando tú te conectas con él, con tu nieto, o sea, eso Claro. se disfruta como no tienes idea. Claro. ¿Y cuál era la otra parte que me preguntas? ¿Cuál es el desafío? El desafío. El desafío es que todo lo que tú le enseñas al nieto, ¿sí? Porque sale de tu corazón, ¿sí? Lo veas hecho realidad en un futuro. Perfecto. Ahora, hablando de esto, podemos hablar de valores, ¿Ok? ¿no? ¿Qué valores consideras que los abuelos siguen teniendo la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones? ¿Qué valores? Híjole, yo creo que hay varios. Si los pudieras nombrar así, ¿cuál Así, sería? ok, yo lo pondría en primer lugar, Sí. el amor. Ok. Si no hay amor, en vano es todo lo demás, Ok. ¿sí? El amor, el respeto, la honestidad, la confianza, y bueno, habría más. Y que a lo Sí. mejor, hablando precisamente, por ejemplo, de esta confianza y que platicábamos ahorita que estábamos, pues ahora sí que tras bambalinas, ¿no? Es cumplir tu palabra. Sí. Sí, sí, muy importante. Yo recuerdo cuando con mi abuelo, qué barbaridad, mi abuelo, te vuelvo a repetir, de una época Sí, 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 sí. que no tenía nada que ver con la tecnología, Sí. ¿sí? Pero cuántas veces mi abuelo me decía, prepárate porque para junio, julio, en las vacaciones, te voy a llevar a cazar venados. Yo, bien importante. Yo me ilusionaba y para mí era una espera, ¿no? Es decir, mi abuelo me va a llevar a cazar venados, porque cuando él me lo platicaba, pues nada más simplemente me decía, te voy a enseñar a cazar venados para tal día. Y yo me imaginaba, ¿no? De niño, ya estar en el Con tu bosque, rifle. sí, 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 con mi escopeta y toda la cosa, ¿no? Y de repente me decía, no vamos a ir. Híjole. Híjole. Y es lo que yo te comentaba ahorita hace un momento, ¿no? Lo importante de la comunicación entre los papás del nieto y el abuelo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces mi mamá le decía, ¿sabes qué, papá? O sea, si no lo vas a llevar, no me lo emociones, ¿sí? Y estamos hablando del siglo pasado, ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿qué tan importante es ser congruente, ¿no?
Si le vas a decir a tu nieto, espérame tantito, voy a hacer unos asuntos y regreso para que juguemos, cúmplelo. Cúmplelo, porque si no lo cumples, no es porque no es que lo estés consintiendo, si es que lo cumples o no, es por la importancia que radica el cumplir lo que tú le estás prometiendo. Que sería parte de lo que hoy conocemos como responsabilidad afectiva, ¿no? Exactamente. Y bueno, estamos llegando al final de esta grabación. Ok. Y para mí ha sido un gran honor el poder compartir un episodio contigo en esta primera temporada de lo que es Aquí y Ahora. Pero sé que en algún momento Gael va a ver este episodio. ¿Cómo? Que yo sé que en algún momento Gael, en algún futuro, va a ver este episodio. Ah, ok. Me gustaría pedirte, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a tus nietos, a Gael, a Nalau y a todos los abuelos que nos están escuchando y que también forman parte de esta nueva generación? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle? Primeramente, a lo mejor, a tus nietos como tal y a los abuelos nueva generación. Ok. Primeramente a mis nietos. El mensaje que yo le dejaría a Gael y a Ana Laura es que nunca dejen de vivir esas experiencias con sus abuelos. O que las experiencias que tuvieron con sus abuelos las repliquen con sus hijos y con sus nietos. El tener ese vínculo familiar es bien, bien importante. Por ahí se dice, ¿no? No hay familias perfectas. Solamente Dios es perfecto. Pero si ustedes, como futuros padres y futuros abuelos, toman este linaje que yo mencionaba hace rato, ¿sí? De decir, híjole, mi abuelo era así, qué padre que me la pasé con mi abuelo, y cuántas cosas aprendí de mi abuelo que hoy en día las vivo y las voy a transferir o a transmitir a mis futuras generaciones. Y en cuanto a los abuelos, ¿verdad? Abuelos, les invito a que disfruten cada día, cada momento, cada instante con sus nietos. Dejemos atrás el pasado, el cual no podemos componer, pero podemos construir un futuro con nuestros nietos. ¿A través de qué? De los valores que mencionábamos ahorita, del amor. Amen a sus nietos, ámenlos con todas sus fuerzas. Y si hay ese amor que ustedes le transmiten a sus nietos, lo demás se va a venir por añadidura. La confianza, el cariño, el respeto, las emociones, en fin, todo lo demás. Pero el primero es el amor que le tengamos a nuestros nietos. Ese sería el mensaje. ¡Wow! ¡Qué excelentes palabras! Y bueno, hoy confirmamos que ser abuelo va mucho más allá de solamente cuidar a los nietos y consentirlos. Sí. Es convertirse en un puente entre generaciones. Sí. Es convertirse en aquella persona que comparte las experiencias de vida y acompaña desde el amor, el respeto y la sabiduría. Y el día de hoy, papá, quiero darte las gracias por aceptar esta invitación y por abrir tu corazón y tus experiencias con nosotros. Que tengan ahora sí que un excelente día. Esto fue Aquí y Ahora con Gutiérrez. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.